Emuná versus imposición. Dado que la humanidad entera ha venido afrontando a lo largo de su existencia batallas de carácter ideológico y hasta político militares, por causas religiosas o espirituales, vamos a tratar de realizar un análisis de las mismas, comenzando por enterarnos qué intereses se han movido detrás de ellas. Inicialmente, nos hemos de remitir al significado que encierran estas dos palabras y analizar el contraste que ha girado en torno a ellas. Emuná. La palabra hebrea emuná, incorrectamente traducida como fe, significa realmente fidelidad, lealtad, constancia. Está asociada con la creencia y la esperanza. Y así bien, todo ello es cierto, en el hebreo la palabra emuná tiene una connotación más amplia. El sustantivo emuná proviene del verbo amán, que significa creer. Un ejemplo de ello lo encontramos en el diálogo sostenido entre Elohim y Abraham, cuando le prometió que iba a heredar un hijo. Génesis 15:6. Y creyó a Yahvé, y le fue contado por justicia. La emuná está relacionada estrechamente con la verdad. Ella constituye el reflejo fiel de una creencia en la cual nos apoyamos, una especie de soporte o una base de respaldo firme y segura. Proverbios 14:5. El testigo verdadero, emún, no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra emuná produce paciencia. En síntesis, se puede concluir que la emuná no está basada en la razón, ya que ésta jamás puede alcanzar la certeza de la emuná. La razón nos ayuda a entender mejor aquello que estamos observando directamente, pero que nos cuesta mucho convencernos por sí mismos de algo que nunca hayamos visto. Aunque la emuná es algo innato, podemos fortalecerla más con el estudio profundo de la palabra de Yahvé y confrontarla con nuestras obras. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes emuná y yo tengo obras. Muéstrame tu emuná sin tus obras y yo te mostraré mi emuná por mis obras. 2:19. Tú crees que Elohim es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. 2:20. Mas quieres saber, hombre vano, que la emuná sin obras es muerta. 2:21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 2:22. ¿No ves que la emuná actuó juntamente con sus obras y que la emuná se perfeccionó por las obras? Imposición. Obligación impuesta a una persona de hacer o soportar alguna cosa. Orden, coerción, mandato. Asimismo,
puede hacer referencia al establecimiento de doctrinas o creencias de obligatorio cumplimiento para una comunidad, bien sea por la vía jurídica o por encontrarse amedrentadas por personas o gobiernos excluyentes que no aceptan la pluralidad o diversidad de pensamientos. Toda imposición conlleva a actuar con espíritu sectario o dogmático, tanto así que muchos seres humanos están dispuestos a matar a otros en defensa de sus doctrinas y, si es el caso, morir por esa misma causa. Este tipo de práctica se ha llevado a cabo en diversas épocas y por varios medios, aduciendo para ello que se realiza en defensa de su fe, al sentirse cuestionados o simplemente por creer que solo ellos tienen la razón y hay que destruir a esas personas cuyas opiniones difieren en muchos aspectos, sin que exista necesidad de radicalismos innecesarios. El Creador de los cielos y la tierra nunca obliga o impone nada a la fuerza, sencillamente llama y cada persona decide si acepta o no su llamado. Revelaciones 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Elohim que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Elohim Yahvé jamás utiliza la fuerza o medios violentos para imponer su emuná, verdad. De allí que Él no incide en ninguna decisión que queramos tomar. Por el contrario, Él concede a todas sus criaturas libre albedrío para elegir su propio camino. A continuación, vamos a presentar una relación de hechos históricos que nos muestran a las claras cuán terribles han resultado las imposiciones de creencias religiosas apoyadas por dogmas y doctrinas paganas, las cuales dieron origen a una falsa fe, contraria a la emuná del Padre Celestial, en procura de destruir física y moralmente diversas formas de pensamiento, por creer en una presunta infalibilidad de su jerarca mayor, al igual que en una falsa sabiduría para tomar sus siniestras decisiones. La emuná en los primeros siglos de nuestra era. Según narran las escrituras, durante los primeros siglos de la era común, muchos profetas, apóstoles o enviados del cielo, por su intención de difundir las buenas nuevas de salvación, fueron cruelmente perseguidos por sus mismos hermanos judíos y, posteriormente, por los emperadores romanos. En otro momento, todos los apóstoles fueron encarcelados por el sumo sacerdote y por un grupo de saduceos por el hecho de estar anunciando en público la emuná condensada en la palabra de Yahvé. Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es,
la secta de los saduceos, se llenaron de celos. 5:18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Persecución contra los apóstoles. La persecución llevada a cabo por el clero y los gobernantes judíos contra los apóstoles se basó en atacar su doctrina por considerarla una herejía, la cual se oponía a sus creencias religiosas. Esta oposición judía constituyó un potente motor para implantar en Roma la semilla del odio en contra de quienes estaban predicando esas incipientes doctrinas. Al principio, los romanos consideraron a los seguidores del Salvador como una nueva secta judía, pero estos tuvieron que enfrentarse con mayor frecuencia a la animadversión de los escribas y fariseos, rectores del judaísmo, y a las autoridades romanas. Por tener toda su emuná puesta en el Salvador, los apóstoles nunca cedieron a la persecución de los paganos, ni tampoco aceptaron las tradiciones de los gobernantes romanos. Las cruzadas o la imposición por la vía armada. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica en la Edad Media, que tuvieron como objetivo inicial recuperar la región del Oriente, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. Sin embargo, las mismas se extendieron en contra de otras religiones, tales como judíos, cristianos, ortodoxos griegos y rusos, puesto que los participantes en ellas se les concedía indulgencia por sus pecados. Las tradiciones religiosas, otra forma de imposición. La palabra tradición sugiere una transmisión de costumbres, comportamientos, recuerdos, símbolos, creencias, leyendas de forma oral o escrita, las cuales fueron consideradas por el catolicismo como fuentes de revelación divina para tener dominio sobre los hombres. Podemos mencionar, entre otras, la adoración y honra a imágenes, estatuas de vírgenes o santos y la figura de un hombre colgado sobre un madero, como medio para captar seguidores, lo que es peor, creando falsas expectativas a través de ellos. ¿Qué enseña la palabra de Yahvé al respecto? Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Salvador mismo. Mateo 15:3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandato de Elohim por vuestra tradición? Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el ungido. La Inquisición, un medio terrible de imposición. El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones de la Iglesia Católica que se dedicaron a perseguir a sus contradictores, a quienes consideraban herejes, y castigaba con la pena de muerte, acudiendo a torturas crueles y despiadadas. Este instrumento de represión
fue creado en el siglo XII por el Papa Lucio III como medio para instaurar el catolicismo a lo largo y ancho del planeta. Bajo auspicio de la monarquía hispánica, su radio de acción se extendió a los territorios conquistados por toda América, bajo las órdenes dominicas y franciscanas. A los condenados a la hoguera se les pintaba sobre sus ropas figuras tales como sapos, demonios, serpientes y el respectivo nombre del sentenciado. En América, imposición de doctrina católica. A la corona de España, en el período en el cual gobernaban los llamados reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, le fue otorgado por parte del Papa Alejandro VI el derecho a conquistar América y la obligación de evangelizarla, según una bula emitida por la Santa Sede en 1493. No se permitiría competencia por ningún lado. Por medio de esta alianza, se impuso durante siglos la evangelización única de las doctrinas católicas por todo el territorio americano. El catolicismo obró a sus anchas e impuso sus pensamientos, contando con el apoyo de los gobernantes de turno, convertidos en dóciles ovejas, los cuales le permitían a los clérigos arengar desde los púlpitos, con homilías cargadas de odio y sectarismo, instigando a sus fieles para que destruyeran a quienes predicasen otras religiones. Fue este el modo de operar de muchos misioneros encargados de propagar las doctrinas católicas, aplastando a quienes se les opusieran, usando la violencia, las amenazas y los asesinatos, al igual que motivando el saqueo e incendios de templos o lugares de culto de otras religiones. Los jesuitas, ideólogos de las persecuciones. Los jesuitas, su fundador fue el laico Íñigo López de Recalde, Ignacio de Loyola, quien creó esta organización con el objetivo de expandirse por todo el mundo y lograr que todos los soberanos y sus súbditos fuesen vasallos de Roma, y estos, a su vez, dependieran de la Sociedad de Jesús, jesuitas. Desde el momento que esta compañía apareció hasta el día de hoy, con Papa incluido, se ha destacado por el manejo de ciertas áreas vitales, tales como las finanzas, la educación y la política, y otras más. Utilizando múltiples formas de engaño y, ante todo, mucha astucia, logran infiltrarse en altos cargos estatales, crean colegios y universidades, donde forman políticos habilidosos que han de servir a sus intereses y organizan grupos de laicos, ejemplo, Opus Dei, encargados de sacar adelante grandes proyectos para consolidar su poder. Opus Dei, obra de Dios. Fundado en octubre de 1928, es un aparato estrechamente ligado con el jesuitismo. Entre sus miembros, desplegados en más de 100 naciones, solo se comunican utilizando una lengua muerta, croata, con el objeto de asegurar los secretos que solo ellos pueden saber. Su propósito principal radica en luchar contra las ideas de libertad e igualmente en contra de las verdades de la Biblia, que no encajen dentro de sus tradiciones, fines e ideas. Para ello se sirven de medios lícitos o ilícitos hasta alcanzar la meta que se hayan propuesto.
Basados en ello, procuran hacer presencia de forma callada en todos los frentes posibles y de manera activa, tales como la política, en actividades empresariales, bancarias, artísticas y literarias, para ejercer control y, por ende, facilitar sus acciones. Asimismo, se mueven con mucha habilidad, controlando medios masivos de comunicación, para capturar las mentes de millares de personas desprevenidas e ingenuas que se dejan tramar. Su objetivo primordial es alcanzar un dominio absoluto de todas las bases que sostienen los diferentes sistemas sociales, para construir una plataforma que les permita desarrollar un nuevo sistema de gobierno religioso, a través del cual puedan tener influencia sobre las políticas sociales, económicas y militares en los países del mundo e imponer el catolicismo como la única religión mundial. Los Caballeros de Colón es una sociedad fundada por jesuitas en Estados Unidos con el propósito exclusivo de defender los postulados de la Iglesia Católica. Cuenta con más de 3 millones de miembros, distribuidos en naciones como Estados Unidos, Canadá, toda América Latina, en Europa y Filipinas. Esta organización dogmática y cerrada es conocida por su actuar clandestino y oscuro, y principalmente por el famoso juramento de los Caballeros de Colón, el cual, en algunos de sus apartes, reza así: Yo, en presencia del Todopoderoso Dios, de la bienaventurada Virgen María, del bienaventurado San Juan Bautista, de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, de todos los santos, sagradas huestes del cielo, y de ti, mi Santísimo Padre Superior General de la Sociedad de Jesús, jesuitas, fundada por San Ignacio de Loyola y continuada hasta el presente por las entrañas de la Virgen María, Madre de Dios, y el cayado de Jesucristo, juro y declaro que su santidad el Papa es vicario de Cristo y que es única y verdadera cabeza de toda la Iglesia Católica en toda la tierra, y que, en virtud de las llaves dadas por Jesucristo a su santidad, tiene poder para deponer reyes, herejes, príncipes, estados, comunidades y toda clase de gobiernos y destruirlos sin prejuicio alguno. Por tanto, con todas mis fuerzas defenderé esta doctrina y los derechos y costumbres de su santidad contra todos los usurpadores, heréticos u autoridades protestantes. Repudio y desconozco cualquier alianza como un deber con cualquier rey, hereje, príncipe o estado, llámese protestante o liberal, y la obediencia a cualquiera de sus leyes, magistrados o sus oficiales. Prometo y declaro que haré, cuando la oportunidad se me presente, guerra sin cuartel, de modo secreto o abierto, contra todos los herejes, protestantes y masones, tal como se me ordene, extirparlos de la faz de la tierra, sin tener en cuenta su edad, sexo o condición, y los colgaré, quemaré, destruiré, herviré, desollaré vivos a estos infames herejes. Horadaré sus estómagos, los vientres de sus mujeres, y con las cabezas de sus infantes daré fuerte contra las paredes, a fin de aniquilar esa execrable raza. Que cuando esto no pueda cumplirlo en forma abierta, emplearé secretamente la copa del veneno, la estrangulación, el acero, las balas de plomo o el puñal, sin tener en consideración el honor, rango, dignidad o autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición en la vida pública o privada, tal como sea ordenado en cualquier tiempo por los agentes del Papa o el superior de la Hermandad del Santo Padre de la Sociedad de Jesús.
Para cumplir todo ello, consagro mi vida, alma y todos los poderes corporales, y con la daga que recibo ahora suscribiré mi nombre con mi sangre en testimonio de ello. Y si llegase a manifestar falsedad o debilidad en mi determinación, pueden mis hermanos o mis soldados, compañeros de la milicia del Papa, cortar mis manos y mis pies y mi cuello de oreja a oreja. Prometo abrir mi vientre y quemar azufre en él, aplicarme todos los castigos que se puedan sobre la tierra y que mi alma sea torturada por los demonios del infierno para siempre. Todo lo cual yo juro por la bendita Trinidad y el bendito sacramento que estoy para recibir, ejecutar y cumplir este juramento. Todo loor y toda honra sean para Yahvé. Shalom, Brajá, voz de chofar.